Bueno, pues estamos, como le decía al inicio de esta transmisión, estamos desde Mérida, Yucatán, y me da mucho gusto contar con la presencia de nuestra subsecretaria de Cultura y de Turismo del Estado de México, Denise Ugalde Alegría. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carlos, Carla, y a todas y a todos. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, nos acompañan, como siempre, en este programa de Va en Serio, Carla Insunza. Carla. Hola, Carlos, buenas noches. Denise, Ale. Carla con K. Alejandra Pérez Bernal. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludo a la subsecretaria. Carla, ¿qué tal? Buenas noches. Subsecretaria, tu primera impresión de lo que se vivió en Mérida, en Yucatán, con respecto a esta 45ª edición del Tianguis Turístico, que debo decir fue, si no había sido cancelado, había sido pospuesto por la pandemia. Entonces las condiciones no son fáciles, hay protocolos sanitarios, hay aislamiento, falta muchos actos presenciales. ¿Cuál es la primera impresión que tienes, Denise? Mira, la primera impresión es que es un gran esfuerzo y es un gran paso. Como bien lo dices, es un tianguis que se vino posponiendo y posponiendo, y el que se haya podido realizar, pues creo que es una buena noticia, independientemente de que quizás no tenga las características de otros tianguis. La verdad es que es algo muy positivo que ya estábamos esperando en el sector turístico, ver la presencia de los 32 estados de la República, de muchos compradores, decían más de 1000 compradores. Pues la verdad es que es muy alentador para la reactivación del turismo, y este eslogan, ¿no?, que se usó de el renacer del turismo, me parece que es muy atinado y muy adecuado a lo que vivimos. Alejandra Pérez Bernal. A mí me gustaría, subsecretaria, que nos platicara un poquito con la pandemia. Hay un antes y un después, indudablemente, para el turismo y para muchos sectores, pero para el turismo indudablemente nos pegó muy duro. Entonces me gustaría que nos platicara un poquito cómo fue, cómo se enfrentó la crisis, qué consecuencias trajo y cómo se resurgirá. Mira, voy a empezar por la última pregunta. Yo creo que la manera en la que podemos resurgir es trabajando en equipo y uniendo esfuerzos. A nosotros nos queda muy claro que quienes hacen posible el turismo, quienes reciben a la gente, quienes dan las experiencias, quienes brindan los servicios, los productos, pues son los empresarios y las empresarias. Entonces, a nosotros hemos enfocado mucho nuestros esfuerzos en, desde el gobierno, ver cómo podemos apoyar e impulsar. Entonces, en ese sentido, justamente lo que hicimos fue revisar cuáles eran las necesidades del sector a raíz de la pandemia en materia de capacitación. Entonces, nos enfocamos en 4 ejes principales. Primero que nada, pues en los protocolos sanitarios, que ya llegaron para quedarse al parecer, y que era importante que todos estuvieran brindándolos por 2 temas. Uno, por cuidar de su personal y de sí mismos, y otro, por dar la certeza, la certidumbre, la confianza a los visitantes y a los turistas de que estaban llegando a un lugar donde están siendo cuidadosos. Entonces, hicimos la gestión para tener el sello Safe Travels como entidad, lo bajamos a los pueblos mágicos, lo estamos bajando ahora a los pueblos con encanto, y lo bajamos a los prestadores y prestadoras de servicios turísticos. Ya tenemos poco más de 800 sellos entregados, digamos de abril que empezamos con este programa a la fecha, y esto es un programa que tenemos de manera permanente. Otro eje que modificamos fue el tema de las herramientas digitales y tecnológicas, que además hemos visto también, vimos que en el tianguis turístico pues es una de las tendencias, ¿no?, la digitalización de los servicios turísticos. Entonces hicimos una alianza con el Instituto Mexiquense del Emprendedor. Llevamos ya 3 generaciones que participan en las noches de experiencias emprendedoras, donde están justamente acercándose a estas herramientas, ver cómo innovan, y también con la propia Sectur Federal, que lanzó la estrategia de digitalización de pueblos mágicos, en donde el Estado de México es uno de los 10 estados que está participando en esta alianza que se hizo con Google, con Waze, con Guest, con Despegar, y que justamente busca la digitalización de los servicios, porque vimos en la pandemia que quien no estaba en las plataformas simplemente no existió, y le pegó todavía más en la cuestión económica. El tercer eje de capacitación es el que tiene que ver con las herramientas crediticias y financieras. Como ustedes lo dicen, ha sido un sector pues de los más golpeados, si no es que el más golpeado en la parte económica. Entonces, con NAFIN estamos en alianza como entidad. Ellos tienen 2 créditos, dos programas de créditos que estamos acercando también a los prestados y prestadoras, pero no solamente los créditos, sino también una serie de capacitaciones que tienen en línea,
en un ecosistema que además el sector turístico es el más grande en el Estado de México con NAFIN, y que ahí les dan pues temas como cómo endeudarse, cómo manejar tu deuda, cómo financiarte, cómo sacar todo lo que tiene que ver con finanzas. Y finalmente, un tema que también vemos que es una tendencia y lo vimos también en el Tianguis, que es cómo generar nuevas experiencias turísticas. Hoy la gente quiere viajar y no quiere solamente ir a comprar una artesanía, quiere ir a visitar al artesano, quiere ir al taller, quiere hacer su artesanía, quiere llevársela. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Invitamos a los prestadores y prestadoras de servicios a participar en estos talleres de creación de experiencias turísticas. Tenemos ya catálogos por cada uno de los pueblos mágicos en donde buscamos que la gente se quede a dormir en el Estado de México. Entonces, son paquetes de 2 noches y 3 días en cada uno de los 10 pueblos mágicos, y esto estamos en la parte de comercialización y es una de las ofertas que tuvimos para el Tianguis Turístico. Y por otro lado, estamos trabajando el mismo taller con los prestadores de servicios de pueblos con encanto, que tenemos 23 pueblos con encanto en el Estado de México, que es un programa pues estatal totalmente, es un programa que salió desde el 2015 y que hemos venido trabajando también. Entonces, esos son como un poco la manera en la que nos reinventamos para poder subirnos al tren que está ocurriendo de la pandemia, que todavía no termina, nos queda muy claro, pero que también con todo esto pues hemos logrado de alguna manera ir adelante, ¿no? No detenernos. Y la verdad es que el sector turístico es súper entregado, súper echado para adelante. Han hecho un gran esfuerzo para no caerse, ¿no? Y a nosotros pues justamente lo que nos toca es acompañarles en esa parte y también en la promoción. El Tianguis Turístico pues fue una excelente plataforma de promoción para los pueblos mágicos, como lo es también nuestra plataforma estatal de turismo, que es un sitio, una plataforma digital, donde todos han sido invitados a subirse, y entonces ahí uno se mete a experiencia.edomex.gov.mx y puede encontrar qué hacer, a dónde hospedarse, dónde comer y qué lugares visitar en el Estado de México. Carla con K. Denise, en el Tianguis he tenido la oportunidad de escuchar a muchos secretarios y todos hablan de qué va a pasar con su estado. A mí lo que me gustaría preguntarte, ¿en algún punto hay un plan en conjunto? Porque digo, a final de cuentas nos interesa que sea un impacto para México, ¿no? Y acabas de decir que esto es un trabajo en equipo. Entonces, esa sería mi primera pregunta, si hay algún trabajo en conjunto con México en general, con todos los estados. Y el segundo es, ¿qué apoyo o qué respuesta han estado recibiendo por parte de presidencia para sus presupuestos, para recursos, de poder impulsar todos los planes que tienen? Mira, a finales del año pasado, firmamos un convenio como secretarios de la región centro del país. La secretaria Marcela González Salas estuvo presente y se firmó un convenio con los estados del centro, que son Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, la Ciudad de México, obviamente nosotros y Veracruz. Y la idea es que podamos trabajar de manera regional. Vamos muy avanzados en el Estado de México. La verdad es que hemos sido impulsoras en este tema. Empezamos a coordinar algunas acciones para poder ampliar las rutas turísticas que tenemos cada quien. Por ejemplo, en Querétaro tienen la ruta del queso y el vino, pero nosotros tenemos Aculco y Polotitlán, que están pegados a Querétaro, ¿no? Entonces queremos sumarnos, por ejemplo, a esa ruta, ¿no? Aunque no tengamos vino, pero sí tenemos queso y tenemos la muñequita Otomí, que también es mexiquense. O, por ejemplo, en la parte de Hidalgo, que tenemos y compartimos el acueducto del Padre Tembleque y compartimos o tenemos haciendas, somos también una región de haciendas. También ahí estamos haciendo como un planteamiento, es decir, tenemos ya como todas las rutas hechas, tenemos también propuestas de un logotipo para la región centro del país, y esos son los trabajos que hemos venido realizando con ellos. Entonces, me parece que también eso lo tenemos que hacer a nivel estatal, trabajar de manera regional, el norte, el sur del estado, la capital, en fin, tenemos que buscar la manera en ser más atractivos, ¿no? Para los visitantes y los turistas. Y la respuesta hacia el gobierno. Sí, mira, como ustedes saben, pues lamentablemente los recursos para los pueblos mágicos desaparecieron. Este programa de Proder Mágico, pues desaparecieron los recursos, ya no se reciben. Y lo que nos han ayudado es, por ejemplo, a sumarnos a algunas alianzas que ellos hacen, como lo que les decía de la estrategia de digitalización de pueblos mágicos. Por ejemplo, la alianza que hicieron con la AAA para que visitara algunos pueblos mágicos y se pudieran difundir, o se pudieran dar a conocer los pueblos a partir de la lucha libre.
también nos incluyeron, estuvieron acá en Valle de Bravo y en Ixtapan de la Sal. Y algunos otros acciones que ellos van gestionando con la iniciativa privada y que de alguna manera nos involucran. Estamos platicando con Denise Ugalde Alegrí, subsecretaria de Cultura y de Turismo. Denise, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para tratar asuntos que tienen cierta dificultad para el desarrollo del turismo en lo general, pero también para el Estado de México. Debo decir que la presencia de nuestro estado, tanto en Mérida, Yucatán, como en Dubái, fue verdaderamente importante. Déjame recalcarlo, decirlo de esta manera, pero en el volumen, en la información, en el trato, lo que fue Estado de México, me parece que Guerrero y Yucatán fueron los que destacaron en presencia en Mérida. Quiero que nos platiques después de la pausa qué sucedió también allá en Dubái, que es muy, muy importante. Esto va en serio. Continuamos. Bien, regresamos con la subsecretaria Denise Ugalde Alegría, subsecretaria de Cultura y de Turismo. Denise, decía Carla Insunza que hemos tenido la oportunidad de escuchar discursos, desde el discurso improvisado, que le faltó contenido, fuerza, contundencia del presidente de la República, el discurso del secretario federal de Turismo, el discurso del gobernador de Yucatán y de todos los secretarios de cada una de las entidades. Se muestran optimistas, se muestran propositivos. Quieren dar la imagen de que México está bien y sabemos que no está bien. Yo he preguntado en varias ocasiones a estos funcionarios sobre la seguridad, Denise, y lo evaden. Me contestan que no son secretarios de seguridad, que ya se está atendiendo, que es asunto de la Guardia Nacional, etc. En este momento hay dos asuntos muy importantes en el mundo que nos pueden volver a pegar o que ya nos están pegando. Uno, lo que tú decías, la pandemia no ha terminado. Austria, Alemania, la semana pasada volvieron a cerrar fronteras, aislamiento, restricciones muy severas. Es decir, la Comunidad Europea se está preparando para una nueva ola muy fuerte de la pandemia. Esto nos va a mermar nuestros propósitos turísticos. Y la otra, evidentemente, es la violencia. No solamente los datos que tenemos en México sobre la generación de homicidios, feminicidios, etcétera, sino en el mundo hay cartas alertas invitando a sus ciudadanos a que no vengan a México. ¿Cómo sientes esto? Mira, sin duda, pues es un reto fortísimo el poder erradicar la violencia, la inseguridad. Yo insisto mucho y siempre lo he insistido. Yo tuve la oportunidad de ser presidenta municipal de mi municipio, de Tlalnepantla, y era uno de los temas que teníamos que resolver, ¿no? Y la única manera que encontramos, insisto, y perdón que sea tan repetitiva, pero es trabajar en conjunto, hacer cada quien lo que nos toca y hacer equipo. En ese momento, por ejemplo, yo les puedo hablar de mi experiencia. Hicimos equipo con la Policía Estatal, pero sobre todo con los vecinos de Tlalnepantla en ese momento, ¿no? Y creamos redes y se hizo un trabajo en donde le entraron todas las instancias del gobierno municipal, no solamente seguridad, porque no es un tema solamente de seguridad, es un tema también que le entre cultura, que le entre deporte, que le entre educación, que le entre las mujeres, que le entren todos. Entonces, entiendo que es un reto muy complicado, muy difícil por resolver. Nosotros en el Estado de México, afortunadamente, pues trabajamos en mucha coordinación con la Policía Estatal, con la Fiscalía, es decir, de manera transversal, pero también tenemos una ventaja, que en este momento para nosotros es una ventaja. Nuestro principal mercado no es el mercado internacional, nuestro principal mercado es el mercado nacional, y particularmente quienes vienen de la Ciudad de México y quienes vienen de Querétaro. Entonces, también en ese sentido tenemos que ser cada estado, pues como dimensionar en dónde estamos parados. Nosotros no somos Cancún, no somos Mérida, no somos Quintana Roo, no tenemos grandes destinos de playa, ni grandes resorts, ni la gente va todo incluido. En el Estado de México van porque hay cultura, porque hay naturaleza, porque se puede ir a descansar, porque se puede ir a los spas, a los temazcales. Entonces, realmente tenemos también que ubicar qué tipo de turismo tenemos para ofrecer y a quiénes se lo estamos ofreciendo. Y en ese sentido, nosotros tenemos muy claro que nuestro turismo es, no al 100%, pero sí, en gran parte, totalmente nacional. Carla con K. Denise, emprendimiento. Hemos visto muchísimo emprendimiento aquí en el tianguis turístico, muchos conceptos diferentes, obviamente el uso de la tecnología, todo lo que va, como les decías, plataformas, proyectos de ser estados autosustentables. ¿En qué momento están ustedes? ¿En dónde están parados con el apoyo hacia el emprendimiento en el turismo?
Mira, estamos, como te decía, en una alianza con el Instituto Mexiquense del Emprendedor y con Nacional Financiera. Nosotros lo que hacemos es articular y acercar a los prestadores de servicios, pues con quienes, digamos, son los expertos en la materia, ¿no? Y en este sentido, el Instituto Mexiquense del Emprendedor, pues ha sido nuestro principal aliado con este ciclo de noches de experiencias emprendedoras, y por otro lado, pues con este tema de la innovación que les comentaba, ¿no? El generar nuevas experiencias turísticas para nosotros mismos como secretaría, como subsecretaría, tomamos el curso de la generación de nuevas experiencias turísticas, pues para entenderlo, también no podemos querer enseñar algo que no sabemos, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que vamos en esa ruta, ¿no? Impulsando desde nosotros, desde las alianzas que podemos hacer, para impulsar el emprendimiento. Alejandra Pérez Bernal. Gracias. Subsecretaria, ustedes cuentan con santuarios como el de la mariposa monarca, que ya está, tienen los santuarios también de la luciérnaga, y hay que pensar también un poco en turismo sustentable, ahora los problemas de calentamiento global, de qué manera están trabajando en esto y qué inversiones además habrá para 2022, no nada más en turismo de naturaleza, sino en toda la cuestión de turismo. Mira, ese es un tema fundamental y creo que es una deuda que tenemos pendiente todos no solamente los estados, sino las naciones. Y es un tema en el que también tenemos mucho que aprender. Nosotros estamos en este momento actualizando nuestro programa estatal de desarrollo sostenible y desarrollo artesanal con la Universidad de Anáhuac, particularmente con el Cicotur, que es el Centro de Investigaciones Turísticas. Y también hemos buscado ya a Adaptur, que Adaptur es una instancia que está trabajando con la cooperación alemana, con GIZ, y que tiene justamente recursos para poder impulsar proyectos de turismo sostenible a partir de que los sitios se adapten al cambio climático con ciertas acciones específicas. Entonces ya tuvimos un primer acercamiento con Adaptur, tienen una serie de capacitaciones, desarrollan proyectos, hacen investigación y nos ayudan con programas concretos. Ellos traen mucho en el radar, por ejemplo, Valle de Bravo, con el tema de la cuenca, ¿no? De los recursos hídricos. Entonces, vamos a estar trabajando con ellos, vamos a estar delineando un programa específico para el tema del turismo sostenible en nuestra entidad. Y con respecto a los proyectos que tenemos, a partir de que se fusiona cultura con turismo en el Estado de México, vemos una gran oportunidad de potenciar los productos culturales y deportivos, porque deporte también está en la Secretaría, y darles un valor turístico. Y también aprovechar estos proyectos o estos eventos para hacer promoción turística. Entonces, hoy vamos de la mano los tres y estamos privilegiando para el próximo año eventos que tengan estos tres componentes, el cultural, el deportivo y el turístico, y también que puedan ser al aire libre para que podamos ser más cuidadosos de los protocolos sanitarios. En ese sentido, vamos a estar proponiendo, nosotros tenemos la gran fortuna de que el gobernador pues logró que se aprobara el Fideicomiso de Promoción Turística a finales del 19, y entonces somos de los pocos estados que tenemos un fideicomiso de promoción turística en donde vamos a privilegiar este tipo de eventos. Por ejemplo, les doy uno, el encuentro de yoga que vamos a tener en Malinalco y en Ixtapan de la Sal, que son sitios justamente con esta vocación holística de salud, de energía, y que vamos a promover estos eventos. O en Valle de Bravo, por ejemplo, eventos de ciclismo, que Valle de Bravo ustedes saben que es un destino pues que se ha caracterizado mucho por el turismo deportivo, ¿no? Entonces potenciar también esto. Vamos a tener en Teotihuacán tenemos un montón de temazcales que no habíamos detectado y que tenemos canchas de juegos de pelota. Entonces vamos a proponer también un festival de energía en Teotihuacán para beneficiar a los hoteles que tienen temazcales y obviamente que tenga este componente de la identidad de Teotihuacán, ¿no? Y así vamos a estar impulsando varios proyectos. Tenemos pendiente, por ejemplo, con nuestros artesanos, una plataforma de ventas en línea para los artesanos mexiquenses, para que sea más fácil para ellos, porque ahora hay algunos que están en Amazon y otros que están en Mercado Libre, pero es más fácil que nosotros los podamos acompañar y que podamos ser un poco más flexibles en los requisitos que se piden en las plataformas. Entonces esto también nos va a ayudar porque el sector artesanal es parte fundamental de la cadena de valor turístico y hemos estado buscando la manera también de integrarlos. Subsecretaria, me he hecho responsable públicamente, y así lo afirmo y lo sostengo, de que estamos desde el principio de esta administración, hablo de la federal, con un gobierno ocurrente, falto de políticas públicas. A ver, argumento.
que la Fórmula 1 sí, que la Fórmula 1 no, que es fifí, que no es fifí. Hace unos momentos hablabas de los 23 pueblos con encanto o 23 pueblos mágicos en el Estado de México, que se les quitó el apoyo, el fideicomiso, el dinero y que siempre no, que ahora hay que recuperarlos. ¿Cómo poder trascender, cómo poder operar y trabajar bajo estas condiciones cuando no sabes en estricto sentido en materia de turismo, estamos hablando de turismo, hacia dónde vamos? Mira, nuestra Secretaría de Cultura y Turismo tiene un dicho que a mí me gusta mucho, que nos dice, hay que alcanzar la excelencia. Y la excelencia es hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Entonces, nosotros nos hemos empeñado en estos meses en hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y potenciarlo. Entonces, no podemos depender de lo que nos den o de lo que no nos den. Tenemos que ver la manera de nosotros poder salir adelante. Y lo que hemos hecho para ello es, por un lado, privilegiar, como te decía, estos eventos que nos permitan traer derrama económica al Estado, porque finalmente el turismo lo que busca, además de promover nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras raíces y nuestros destinos, también es generar derrama económica y que esa derrama vaya a quien debe de ir, que son los prestadores y prestadas de servicios y a nuestros artesanos. Entonces, estos eventos lo que nos han permitido es justamente generar esa afluencia y esa derrama. Les pongo un ejemplo. El año pasado hicimos el Festival de la Luciérnaga, la primera edición del Festival de la Luciérnaga allá en Amecameca. Porque en Amecameca tenemos muchos santuarios de luciérnaga que la gente no sabe que los tenemos, que la gente se va a Tlaxcala pensando que solo en Tlaxcala hay luciérnagas, y lo que queríamos era posicionar a las luciérnagas como un producto mexiquense. Entonces, ¿qué hicimos? Un festival con cultura, con deporte, y logramos que en el siguiente fin de semana del festival se triplicaran las visitas al santuario de las luciérnagas mexiquenses. Entonces, ese tipo de eventos es al que queremos apostarle para que se vea beneficiada a la gente de los pueblos mágicos, de los pueblos con encanto y de las regiones o los municipios turísticos que tenemos en nuestro estado. Bueno, no solamente las luciérnagas, que son un espectáculo maravilloso, de eso nos platicará en unos segundos Alejandra Pérez Bernal y Carla Insunza, que han tenido la oportunidad de estar ahí, sino también las mariposas monarca. Muchos piensan que Michoacán, pero los grandes santuarios también están en el Estado de México. Vamos a hacer una pausa, estamos platicando con nuestra subsecretaria de Cultura y de Turismo, Denise Ugalde Alegría. Vamos a hablar de Dubái, me interesa hablar de Dubái. Y desde aquí sabemos que en estos momentos está fuera de nuestro país nuestra secretaria Marcela Gómez Salas, que es una extraordinaria mujer. Recordarás, Denise fue nuestra directora en Canal 34, en Mexiquense TV. Entonces, mira que si la conocemos y la conocemos muy bien, sabemos el empeño de ello. Pero vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto va en serio, volvemos. Estás viendo Va en Serio. Bien, continuamos con Denise Ugalde Alegría, nuestra subsecretaria de Cultura y de Turismo. Hablábamos de las luciérnagas, que es un espectáculo impresionante por los meses de julio, me parece que es cuando tiene mayor fuerza, y también de las mariposas monarca. Tú sabes mucho de eso, Alejandra Pérez Bernal, Carla Insunza, ustedes saben mucho de eso, han estado presentes en estos dos fenómenos en el Estado de México. Alejandra. Sí, justamente en programas pasados ya hablábamos de la mariposa monarca que acaba de llegar, que está ya presente en los santuarios. Es una maravilla, es una experiencia maravillosa. Y también, bueno, lo de las luciérnagas, que es como más fácil de entender, porque no hacen este recorrido tan largo para llegar a los santuarios, pero los dos son un regalo de la naturaleza, un regalo que llegó al Estado de México y que creo que lo están aprovechando, como lo dice la subsecretaria, porque se organizan ahí varios eventos. Además, Carla Insunza, tú recordarás, hicimos también mención aquí en En Serio, del trato cultural que se da a la bienvenida de nosotros los invasores del bosque a los santuarios de las luciérnagas. ¿Tú recordarás eso, Carla? Bueno, yo creo que es muy importante siempre tener el respeto a la naturaleza. A final de cuentas, nosotros somos invasores, ¿no? Hacia el hábitat de todos estos animales, y de una forma muy espiritual te hacen agradecer a la madre naturaleza el regalo visual que estaba por regalarnos con las luciérnagas. Denise, pues bueno, como bien decía Carlos, creo que nos interesa muchísimo empezar a platicar de Dubái,
Y no sé si nos puedas contar cuál es la importancia de que el Estado de México haya sido uno de los representantes y qué impacto tiene esta feria al otro lado del mundo para nosotros. Miren, la verdad es que fue un gran esfuerzo que hizo el gobierno del Estado de México para poder estar en Dubái. Fueron muy pocos estados los que, han sido muy pocos estados los que han estado por allá. Y pues para nosotros es importante también, si bien es cierto nuestro turismo, como les decía, es pues a la mayoría nacional, también es importante posicionarnos a nivel mundial con estas maravillas que tenemos en el Estado de México, como estas dos que ustedes acaban de mencionar, pero también con otros patrimonios de la humanidad. Tenemos 4 patrimonios de la humanidad en el Estado de México, que es la zona arqueológica de Teotihuacán, el santuario de la biosfera de la mariposa monarca, el acueducto del Padre Tembleque, que es la obra hidráulica más importante que se construyó en el virreinato, y el Camino Real Tierra Adentro, que es este camino que llegaba hasta Santa Fe, por donde pasaba el oro, ¿no? Entonces, hay mucho que platicar y mucho que ofrecer del Estado de México. La secretaria Marcela González Salas estuvo por allá representando al señor gobernador Alfredo del Mazo con una delegación muy chiquita de 3 personas de turismo, relaciones internacionales, desarrollo económico. Y bueno, lo que hicimos fue promover estos patrimonios de la humanidad, hacer una muestra de la artesanía más representativa del Estado de México, de los sitios turísticos, de las tradiciones, de la cultura. Habló, la secretaria estuvo en el Pabellón de las Mujeres dando una charla sobre Sor Juana, que es un personaje pues emblemático del feminismo, pero además una mujer y un ser humano extraordinario en todos los sentidos de la palabra y que nos hace muy orgullosos, nos hace sentir muy orgullosas, sobre todo a las mujeres de esta secretaría y de esta entidad, pues que sea mexiquense. Y la secretaria fue a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz en este pabellón de las mujeres en Dubái, en una nación que ustedes saben, pues todas las complejidades que tiene con respecto a los temas de género. Entonces creo que fue un momento muy importante para nosotras. Y por otro lado, pues a tener algunos acercamientos con las embajadas del Reino Unido, por ejemplo, con turoperadores también de este país, pues para poder mostrarles las bellezas que tiene el Estado de México y poder hacer alianzas estratégicas con ellos. Tengo entendido, y bien lo dijiste, que la presencia de México allá en Dubái fue muy débil. O sea, la gran fuerza que tuvo nuestro país fue, si no mal recuerdo, solamente por los estados de Hidalgo, Oaxaca, Yucatán y el estado de México. Parece ser, da la impresión, se lo pregunté al secretario federal de Turismo, al señor Torruco, parece ser que la prioridad del gobierno federal no es el turismo. Los presupuestos se han destinado a otras áreas de asistencia y no a este sector tan generador de empleos, generador de riquezas. Por ello preguntaba, Denise, ¿cómo es posible que podamos salir adelante en ese sentido? La imagen de México, lo voy a decir y lo voy a decir en serio, está muy deteriorada por muchas razones. Sería inútil decir cuántas y por qué, pero está muy deteriorada. Entonces, es un doble, triple esfuerzo por ser atractivos nuevamente, por señalar que México es un país seguro, que no lo es, un país de confianza, donde no hay corrupción, que sí la hay. Y es decir, los discursos que se han dado en materia internacional por parte de nuestro gobierno y nuestros representantes han dejado mucho que desear. ¿Qué nos dice Dubái? ¿Qué perspectiva con estos países enormes de gran mundo que sí tienen aeropuertos, sí tienen aeropuertos, sí tienen actos presenciales, sí tienen dinero, sí tienen energía, sí tienen promoción? ¿Qué podemos ofertar nosotros, Denise? Podemos ofrecer una gran cultura, una gran historia que tiene nuestro país. Pues todas nuestras raíces indígenas, prehispánicas, las zonas arqueológicas, la maravilla del clima que tiene México, ¿no? Que uno puede visitar un estado, otro estado, y aquí encuentras de todo, de todos los climas, de todos los paisajes. Tenemos selvas, tenemos bosques, tenemos playas. La verdad es que somos un país muy rico que pues va mucho más allá de lo que cualquiera pueda decir. La verdad es que quien viene a México, pues creo que se enamora de México, de estas bellezas que tenemos y sobre todo de la calidez de la gente de México. Creo que somos gente muy servicial, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de platicar con extranjeros y siempre de lo primero que me dicen que les gusta en México es la atención
de los mexicanos, la calidez de los mexicanos, y yo creo que México es una gran nación y que todos juntos pues podemos seguir haciendo desde la parte que nos corresponde, pues que México tenga el lugar que merece a nivel mundial. Fíjate que tuvimos la oportunidad, tanto Carla Insunza como Alejandra Pérez Bernal y un servidor, de estar presente en una oferta turística de Nayarit. Y se nos hablaba lo mismo, de que ahí nació la mexicanidad, que va a ser el líder en senderismo, que en deportes de alto riesgo. O sea, te crece en la imagen, pero quedó flotando la pregunta. Nayarit se encuentra, por ejemplo, en la franja, en la columna vertebral más violenta del país. Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Y justo ahí está en medio. ¿Cómo hacerle para hacer creer a la gente que va a hacer senderismo, andar en bicicleta y tirarse en un parapente sin que le ocurra algo? Esa es la gran preocupación que tenemos todos en este país, y creo que debe ser una solución, tú lo entenderás mejor por el área de poder en el que manejas, Denise, un área en conjunto, en donde tienen que intervenir los tres sectores de gobierno, pero también la sociedad, ser demandantes, ser exigentes y ser honestos sobre todo. No sé si concuerdes. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Tiene que ser un trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, pero también debe haber una participación ciudadana. Efectivamente, si la sociedad no señala, si la sociedad no levanta la voz, si la sociedad no propone, si la sociedad no coopera, no colabora, pues es muy difícil poder salir adelante. Entonces yo insisto, este es un tema en el que todos tenemos que hacer la parte que nos corresponde para que todo funcione mejor. Bien, pues vamos a concluir esta conversación con Denise Ugalde Alegría, nuestra subsecretaria en el Estado de México de Cultura y de Turismo. Iniciamos contigo el cierre, Carla con K, Carla Insunza. Bueno, yo lo único que puedo decir es que ojalá que todo esto que nos has platicado lo puedan concluir, sobre todo que lo lleven a cabo, porque bueno, aquí nos ha tocado ver mucho de esto y en la presentación se ve padrísimo, pero a veces esos proyectos solo se quedan en una propuesta y no se aterrizan, y sobre todo que continúen con ese respeto a la biodiversidad y a los lugares que ustedes tienen, con el respeto que se merece, el poder usarlos como factor turístico. Y pues yo te diría que nos hicieran la invitación de empezar a conocer un poco más. La verdad es que me dejaste sorprendida de muchos lugares que yo no sabía. Por ejemplo, que el Estado de México tiene, a veces lo consideramos un estado como mexicano, Valle de Bravo y lugares muy, muy en específico, pero bueno, que continúen invitándonos y conocer algo que, sobre todo el turismo estacional, ¿no? Lo tienes a un par de horas y conocer cosas maravillosas de su estado. Así que felicidades y me va a encantar verlo aterrizado el proyecto. Alejandra Pérez Bernal. Gracias. Sí, bueno, hay varios temas que son fundamentales y son muy importantes. Ya hablamos de inseguridad, pero también me gustaría hablar de la recuperación de los empleos, porque sabemos que hubo mucha pérdida de empleos. Entonces, que nos platicara si ustedes creen que para 2023 habrá esa recuperación, porque en general todo el mundo dice que para 2023 las cifras ya estarán otra vez en la normalidad. Mira, esperemos que así sea. La verdad es que ha sido una recuperación muy paulatina. Nosotros en el 2020, el año pasado, en todo el año tuvimos una afluencia de 11 millones de personas. Este año llevamos 8 millones de personas y creemos que para final de año vamos a poder, pues por lo menos igualar la cifra del 2020 con algunas acciones concretas que tenemos. Hicimos una alianza estratégica con ProBosque. Ellos tienen árboles de Navidad, tienen bosques de árboles de Navidad, y lo que hicimos fue mapear qué tenemos cerca de esos bosques, qué pueblos con encanto, qué pueblos mágicos tenemos, para poder promover nuestras rutas turísticas y nuestros atractivos para que la gente tenga un fin de semana navideño en el Estado de México, ¿no? También tenemos muy pronto, el primer fin de semana de diciembre, el Encuentro Regional de Innovación Artesanal, en donde estamos invitando a 6 entidades de la República, artesanas y artesanos que puedan venir a intercambiar experiencias. También vamos a tener expoventa, va a haber mesas de trabajo, va a haber conferencias magistrales, vamos a tener una pasarela para presentar la nueva colección de textiles mexiquenses que se ha estado trabajando en talleres de innovación artesanal con diseñadoras oaxaqueñas y artesanos mexiquenses en materia textil, en materia de joyería, y con el maestro Guaso de Malinalco, que es un gran artista que hace cerámica de alta temperatura. Trabajó también con otros ceramistas mexiquenses
para ver cómo hacemos la cerámica más ligera y cómo podemos darle también otro diseño, ¿no? Entonces, esos son los 2 eventos que tenemos para cerrar el año. Vamos a tener una expo de tequila y mezcal en el centro de convenciones, que ese no es un evento que organicemos nosotros, pero como administramos el centro de convenciones y nos toca rentar el espacio, pues también ya tenemos ese evento programado para diciembre. Creo que va a ser un fin de año pues con mucha actividad. Y contestando un poco a lo que decía Carla, yo le diría a Carla, yo te diría, de verdad, ten toda la confianza porque no son cosas que estemos planeando, son cosas que ya están ocurriendo, que ya se está arrastrando el lápiz para que eso ocurra y que la manera, cuando se van a concretar van a ser el año próximo. Entonces, están invitadísimos, de verdad, a conocer los 10 pueblos mágicos que tenemos en el Estado de México. Chicos, a grabar a cualquiera de estos destinos. Por favor, claro que sí. Sería maravilloso. Oye, Denise, ya platicaremos en futuros programas, si lo aceptas, qué beneficios tiene la colindancia con la Ciudad de México, el famoso tren suburbano que se termina y no se termina, el aeropuerto de Santa Lucía que empieza y no empieza, es decir, muchas cosas que tienen que ver fundamentalmente con el turismo y que nos puede ayudar, repito, por la colindancia que tenemos con la Ciudad de México. Y además se vienen años difíciles, ya lo subrayaba Alejandra Pérez Bernal, es decir, no solamente es la recuperación económica, sino entender de una vez que lo que no funciona en este país es una austeridad, aunque le llamen republicana, porque son recortes de presupuesto, desempleo, se crea comercio informal, el robo de energía eléctrica, en fin, todo este asunto. Y, por si fuera poco, nos vamos a acercar ya a años preelectorales, nada más. Entonces, tenemos que revisar junto contigo todos estos aspectos. Yo te agradezco mucho, Denise Ugalde Alegría, el tiempo que nos has concedido. Muy interesante como subsecretaria de Cultura y de Turismo y de Deporte, saber qué está ocurriendo y qué va a pasar en una de las áreas fundamentales, por cierto, con el mayor padrón electoral del país y con uno de los recursos industriales y empresariales más importantes del país, como es el Estado de México. Te agradecemos, te mandamos un gran abrazo, nuestra gratitud. Qué bueno que nos encontramos en Mérida, te vimos trabajar en nuestro stand. Y un saludo a Marcela Gómez Salas, nuestra secretaria, nuestra exdirectora de Canal 34 Mexiquense TV. Muchas gracias, Denise. Gracias a ustedes. Y solamente aclarar un punto importantísimo. Soy subsecretaria de Turismo. En la Secretaría tenemos a nuestra querida Ivette Tinoco, que es la responsable de toda la parte cultural, que es la directora general de Cultura, y a Max Quintana, que es nuestro director de Deporte. Entonces, para no herir susceptibilidades, a mí me toca el turismo, pero hemos hecho un gran trabajo también con ellos porque pues todos los proyectos que les estoy platicando son en conjunto con Cultura y con Deporte. Bueno, créeme que lo mencioné de manera intencional porque te vi mucho talento, muchas agallas mencionar todos estos aspectos allá en Mérida. Los dibujaste muy bien, los trataste muy bien. Por ello fue el énfasis, pero bueno, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, Carla Insunza. Gracias, Alejandra Pérez Bernal. Gracias a usted, como siempre le digo, por su cariño, su cercanía, su tolerancia. Soy Carlos Ramos Padilla. Cuídese, cuidémonos. Continúa la pandemia, continúan los contagios, continúan desafortunadamente las defunciones. Hay que conservar esta cultura de prevención. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana, esta vez desde Mérida, ya la próxima desde nuestro estudio allá en el Estado de México. Soy Carlos Ramos. Que tenga usted la mejor de todas las noches y recuerde, esto aquí va en serio.